Entonces dije, sí, sí puede ser, eso puede ser lo que hacen aquí. Porque yo sí, Claudia Martínez, mi nombre es Claudia, soy profe de inglés, graduada de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, en Cuba, hace ya 10 años que me gradué. Estudié lengua inglesa como primera lengua italiana, perdón, como primera lengua extranjera e italiano como segunda lengua. Y bueno, desde que me gradué hace 10 años, he estado ejerciendo como profesora de inglés, entre otras cosas como traductora, intérprete, guía de turismo, pero siempre profe, porque ser profe es lo que realmente me apasiona y es algo que he estado haciendo todo este tiempo, ¿no? De alguna manera u otra. Y hace ya unos 4 o 5 años que vengo, digamos, especializándome en lo que es la formación para el examen del TOEFL. Entonces, es para mí un placer tenerlos por acá. Hoy en la mañana conversaba con una alumna que, bueno, que había terminado el curso y me mandó un mensajito y yo le decía, la verdad que con esta, digamos, rama, ¿no? de mi profesión, que es ayudarles a ustedes a pasar este examen, he encontrado otro propósito, además de enseñar inglés de manera general y ha sido pues ayudarles con este examen que tiene doble premio, ¿no? Para ustedes y para mí, porque sé cuánto significa este paso en su carrera profesional en los Estados Unidos. Entonces, la verdad que es un placer para mí y espero que esta clase les sirva a todos de una manera u otra y que se sientan un poquito más orientados al terminar la clase en lo que respecta a qué es el examen, cómo está dividido, cuáles son sus partes, qué tienen que estudiar, a qué se van a enfrentar básicamente, porque es el objetivo de la clase, ¿no? Muchos de ustedes son dentistas, la mayoría son dentistas, muchos llegan a mí referidos también por la profe Vivi, a quien siempre agradezco muchísimo, y otros, bueno, también son profesionales que están intentando revalidar su título en los Estados Unidos y necesitan también este examen para ingresar a sus programas de estudio. Pero al terminar el paso, que sea que terminan antes, ya sea el IMBD para los dentistas o cualquier otro paso anterior para los demás profesionales, pues a veces no saben realmente en qué consiste el examen del TOEFL, qué tienen que hacer, están como desorientados y el objetivo de esta clase es fundamentalmente ese, ¿no? Orientarles un poquito en lo que respecta a este examen, explicarles qué es lo que van a tener que hacer, cómo lo van a tener que hacer. Y bueno, he visto por acá en los formularios que me mandaron, que les mandé por el grupo, en el grupo que tenemos, me imagino que todos ustedes estén en el grupo. Algunos me dejaron preguntas que estaré respondiendo al final y por supuesto también ustedes tendrán su espacio para hacer preguntas al final de la clase. Entonces, chicos, bueno, vamos a comenzar. Este examen que ustedes van a tener que hacer cuando pues pasen su IMBD o cuando sea que estén listos para dar el siguiente paso en lo que es su carrera profesional en este país, pues se llama TOEFL IBT. Hay diferentes tipos de TOEFL. Está el TOEFL Essentials, está el TOEFL IBT y es el IBT este que están viendo en pantalla, este nombre, el que ustedes van a tener que hacer para ingresar a los programas mayormente dentales. No me voy a estar refiriendo sobre todo a programas dentales porque la mayoría de ustedes son dentistas. Pero bueno, es un examen que es aceptado mundialmente, ¿ok? Es uno de los exámenes de inglés más reconocidos en el mundo. Y este TOEFL IBT stands for, o sea, estas siglas significan Test of English as a Foreign Language. Internet-based test es lo que significa este IBT. Internet-based test. ¿Ok? Y es el examen que ustedes, por ejemplo, cuando apliquen a los programas, vean en los requisitos que les piden, a lo mejor hay otros exámenes que les aceptan en dependencia del programa que usted esté aplicando, sea dentista o no, y van a ver este TOEFL IBT, se está refiriendo a este examen que es el que ustedes van a estar haciendo. Como les decía, es globalmente aceptado, es un examen que certifica a muchas personas para estudiar y también para trabajar en todo el mundo. Y recientemente cambió en enero de este año. Estoy segura que muchos de ustedes están al tanto de eso. Hoy vamos a estar solamente hablando de la estructura actual, ¿verdad? Porque ya llevamos unos 6 meses haciendo este examen y que por cierto yo también hice. Y bueno, en mi Instagram pueden ver ahí todo mi proceso, cómo fue.
Yo siempre hago el examen, todo el tiempo. Hago el examen varias veces porque al final, qué, qué mejor experiencia que hacerlo para realmente poder orientarlos bien, ¿no? Entonces, el examen usted lo tiene que agendar en una página, que es la página oficial del ETS, ¿ok? Aquí les dejo cómo luce esa página. Es una página donde usted va a registrarse primero y a agendar este examen, ¿ok? Cuando ya usted esté listo, ¿verdad? Nosotros no, siempre yo les recomiendo agendar el examen cuando, o sea, cuando usted esté listo, pero teniendo en cuenta que el examen se puede agendar muchas semanas o incluso meses hacia adelante, ¿ok? O sea que es algo que usted tiene que tener presente. No es que usted va a estudiar hoy, terminar en 2 semanas el estudio y entonces agendar el examen porque puede ser que no haya disponibilidad, ¿ok? Entonces, siempre les recomiendo tener presente un poco el tiempo que van a estudiar y luego qué fechas necesitan o quieren para hacer su examen, teniendo en cuenta también la disponibilidad que haya, ¿verdad? Porque depende de dónde estemos. Este examen, como casi todos los exámenes de inglés, vamos a estar divididos en 4 secciones. Van a estar divididos en 4 secciones. Siempre los exámenes de inglés van a medir las 4 habilidades fundamentales del idioma y en este examen las van a medir en este mismo orden: reading, listening, writing and speaking. Ok, es un examen que va a tener 4 partes, cada una correspondiente con una de estas habilidades. Usted puede tomar el examen en un centro de Prometrics que hay en diferentes lugares de todo el país, o lo puede tomar en su casa, que es el Home Edition. ¿Ok? En la página del TOEFL está todo bien explicado en cuanto a los requisitos para tomarlo en casa. Yo próximamente voy a hacer un video por Instagram que me preguntan por acá, para al final les voy a decir cómo encontrarme por allá. De cómo, o sea, de los requisitos como un poquito bien explicados, pero los requisitos para el examen en casa es algo que usted tiene que leer muy bien a la hora de agendar su examen, porque primero que todo, lo primero que siempre les recomiendo es asegurarse que el programa al que usted quiere aplicar acepta el Home Edition. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todos los programas aceptan el Home Edition. Entonces, eso es algo fundamental, porque si usted va a entrar a un programa que no acepta Home Edition, obviamente no puede tomar esta versión del examen. ¿Ok? Hay que asegurarse, eso es lo primero, asegurarse si el examen es aceptado, el Home Edition, por la universidad a la que usted se va a presentar. Luego, para hacerlo en casa, ya les decía que en la página están ahí todos los requisitos, pero básicamente hay que cumplir con espacio privado para el examen, o sea, reservado solamente para el examen, un escritorio limpio de todo, una habitación cerrada. Van a tener también que ubicar otra cámara extra, dígase un celular, por ejemplo, además de la webcam de su computadora. Su computadora no puede tener ningún dispositivo conectado por Bluetooth, ¿ok? Por ejemplo, audífonos o teclados, todo tiene que ser de la misma computadora. Y a la hora de tomar notas, que es algo totalmente permitido en el examen, ya sea en casa o sea en un centro, usted puede tomar notas, pero si toma el examen desde casa, va a tomar nota en una pizarrita como esta, pequeñita, con un marcador de estos que se borran, o en una hoja de este tipo, que es como una hojita de estas transparentes que se le pone dentro una hoja de papel. Pues en esto es en lo que debemos tomar nota en casa. A diferencia de, por ejemplo, en los centros, donde nos dan papel y lápiz para tomar nota. Y nos dan, el centro luce así, nos dan como un bolígrafo o un lápiz para tomar nota en esos papeles. Ajá. Así luce el centro. Una de las preguntas que más me hacen, chicos, es: profe, ¿usted recomienda la casa o el centro? Y eso depende mucho de cada cual, ¿ok? Las ventajas del centro. Para mí es mucho más fácil, o sea, uno no tiene que preocuparse por nada, uno va al centro y toma su examen. No hay que preocuparse por cumplir todos estos otros requisitos que les mencioné anteriormente. La casa, ¿cuál es la ventaja que tiene? Bueno, que está usted solo ahí, ¿no? Realmente hay personas que los nervios les influyen mucho y pues prefieren hacer un intento en casa, ¿no? Hacer un intento solitos en casa sin que nadie nos moleste. La verdad es que es una opción totalmente válida
Y siempre que usted lea bien los requisitos, hay que descargar también un programa, pasarlo por la computadora, como correr el programa por la computadora para que ellos se aseguren que está todo bien con su computadora. O sea, hay que cumplir ciertos pasos, pero mientras usted los cumpla, no hay ningún problema con hacerlo en casa. Es importante tener buen internet, por supuesto, buen internet y silencio. Saben que no haya ninguna interrupción. Fuera de ahí, realmente, y es importante, ¿por qué? Porque si usted pierde el examen, de alguna manera u otra, si usted se interrumpe el examen y no puede seguir, o si ellos detectan algún problema, pues no le van a devolver el dinero, ¿ok? Porque por supuesto este examen cuesta dinero, agendarlo. Está ahora mismo alrededor de los $270, aunque a veces tienen promociones, hay algunos códigos de descuento, por ejemplo, que cuando yo los conozco, pues los comparto con mis estudiantes. A veces tienen 2 por 1 o dos y el segundo a mitad de precio o con un X% de descuento. O sea, ellos a veces tienen promociones, pero ronda los $270 lo que cuesta el examen. Entonces, obviamente no queremos perder el dinero. Por tanto, si usted lo quiere hacer en casa, simplemente asegúrese, uno, de que la universidad a la que usted quiera aplicar cumpla con los requisitos, o sea, con esto, que cumpla con que acepten el Home Edition. Y dos, que usted cumpla con los requisitos en casa para tomar el examen. ¿Ok? Eso es lo fundamental. En el centro, si bien antes de enero de este año era un poco caótico a veces, porque había mucha gente hablando y la sección de speaking, por ejemplo, no era la última, yo pienso que ahora, en esta nueva versión, es un poquito menos caótico porque la sección de speaking, vamos a ver, es mucho más corta, es muy rápida, o sea que la gente lo hace y se va. No estamos ahí como escuchando tanto a la gente hablar y también es la última sección. Entonces, eso ayuda mucho a que pues cuando la gente termine se va, ¿no? Y no están ahí hablando, molestando a los demás. Por tanto, me parece que la experiencia en el centro, comparada con como era antes, ahora puede ser un poquito más llevadera. No obstante, es decisión de cada cual, obviamente, cómo prefiere hacerlo, ¿ok? Chicos, les comentaba que este examen tiene 4 secciones, ¿verdad? Y está en este orden: reading, listening, writing and speaking. Estos son los tipos de ejercicios que tenemos por cada sección y el tiempo. Actualmente el examen dura en total un poco menos de 2 horas. Un poco menos de 2 horas porque comparado con el anterior es mucho más corto, un poco más corto realmente. Ahora, tenemos aquí diferentes tipos de ejercicios que vamos a ir viendo durante la clase, un poco cuáles son y las características de cada sección. Vamos a comenzar con reading. ¿Ok? Reading es la primera sección donde miden nuestra habilidad para entender texto escrito. Normalmente esto es lo que más fácil se le da a muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que hacemos quizás más a menudo, que es leer en inglés. En este caso es un examen de lectura, ¿verdad? De comprensión. Aclaro algo porque me lo han preguntado varias veces. Y de hecho, chicos, les voy a decir algo. La pregunta que tengan ustedes, háganla sin ningún temor. No hay ninguna pregunta inapropiada ni nada porque toda pregunta es válida, ¿ok? A veces me han preguntado, profe, ¿ese examen de lectura quiere decir que tengo que leer en alta voz? No, no quiere decir que tiene que leer en alta voz. Lo que diríamos en español como un examen de lectura es más bien un examen de comprensión, ¿ok? Nos ponen ejercicios escritos y nosotros tenemos que interpretar lo que me están diciendo ahí, ¿no? Y responder preguntas al respecto. Entonces, en esta sección de reading, en esta versión del examen, vamos a tener textos un poco más fáciles, yo diría, que en el examen anterior. Vamos a tener 3 tipos de ejercicio, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son. Algo muy particular de esta sección y del listening, ¿ok? Que es algo que cambió a partir de enero de este año, es que es una sección adaptativa. Tiene 2 módulos, ¿ok? Dentro de Reading vamos a tener 2 módulos. Es una sección adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero vamos a tener un módulo que es el mismo para todo el mundo, ¿ok? Un módulo que es el mismo para todo el mundo. Y el segundo módulo va a ser más fácil o más difícil en dependencia de cómo usted respondió en el primer módulo. Eso significa un examen adaptativo. Quiere decir que el examen se adapta, se ajusta a lo que nosotros hagamos en el examen.
Esto es algo novedoso para el TOEFL. Hay otros exámenes así, como Duolingo, por ejemplo, pero en el TOEFL no teníamos esto anteriormente, así que es algo novedoso este año. Y nada, realmente es una característica del examen que dentro de reading y dentro de listening, porque ambas secciones son adaptativas, vamos a tener así dos módulos, módulo uno y módulo 2. Un módulo uno donde usted va a tener todos los ejercicios y en dependencia de cómo usted responda, si correcto o incorrectamente, pues vamos a tener un módulo 2 con los mismos ejercicios, pero un poco más fácil o un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si usted hizo todo bien en el módulo uno, se supone que usted llegó a un X nivel. Entonces, en el módulo 2 ellos van a comprobar si tenemos un nivel más alto que ese que ya alcanzamos en el módulo uno. O si de repente en el módulo uno no nos fue tan bien, estamos ahí entre un rango de niveles del inglés y ellos en el módulo 2 van a decir, ok, voy a mezclar aquí algunos ejercicios, voy a ver si haces este bien, pues entonces quiere que estás un poquito más arriba, si lo haces mal, pues entonces definitivamente estás en un nivel más abajo. Ok, esa es la característica o la definición de lo que es un examen adaptativo. ¿Ok? Dura entre 18 y 27 minutos dependiendo de las preguntas. Porque, y esto es algo importante, porque no hay, digamos, un número fijo de preguntas en este caso. En esta versión del TOEFL a veces varía un poco el número de preguntas y está incluso descrito, fíjense que aquí nos pone el number of items de 35 a 48 puede ser, pero no hay un número fijo. Esto incluye los dos módulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si de repente usted le tocó el segundo módulo más fácil porque no le fue muy bien en el primero, pues tiene menos preguntas normalmente. Si le tocó más difícil, puede que tenga más preguntas. Entonces ellos dan ese rango, pero no hay un número exacto de preguntas en este caso. ¿Qué actividades tenemos en esta sección de reading? Bueno, número uno, tenemos un ejercicio que se llama Complete the Words, ¿ok? En el cual vamos a tener que, ya les muestro, completar un párrafo. Nos van a dar un párrafo así como este y una oración en la que vamos a tener 10 palabras que nosotros tenemos que completar. ¿Ok? Son 10 palabras que le falta una parte y nosotros tenemos que completar. Este es un ejercicio que mide mucho nuestro vocabulario, es un ejercicio dentro de la sección de reading, yo diría que está siendo uno de los más difíciles a veces, pero bueno, hay técnicas y hay estrategias que podemos aplicar aquí, sobre todo aprendiendo y conociendo un poquito más de lo que es la formación de palabras en inglés. ¿Por qué? Porque siempre la palabra que vamos a completar es la segunda mitad de la palabra. Ok, entonces, por ejemplo, en nuestro curso impartimos cómo identificar cuando una palabra es un sustantivo, cuando es un adjetivo, cómo terminan o pueden terminar los sustantivos, los adjetivos, cuando es plural, cuando termina en ed porque están pasados. Entonces, conocer vocabulario de manera general definitivamente es un plus para este ejercicio. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más palabras uno conozca, pues mejor es, ¿no? Mejor identifica cuáles son las que pueden faltar aquí. Pero también nos ayuda mucho saber un poco de lo que es la morfología, la formación de palabras. Y bueno, en eso, en el curso intentamos darles algunas estrategias para ayudarles con esto. ¿Por qué? Porque en esta pregunta vamos a tener así 10. Nos puede salir un complete the words o dos complete the words en un módulo y en el otro, ¿saben? O sea, puede salir en el primer módulo dos párrafos así para completar y en el segundo otro párrafo. ¿Por qué? Porque el primer módulo y el segundo módulo van a tener los mismos ejercicios. Ok, tenemos siempre complete the words, tenemos read in daily life, que vamos a ver qué tipos de textos hay que leer aquí, y tenemos read an academic passage. Esto es módulo uno, por ejemplo, los tres ejercicios. Luego, módulo 2, lo mismo, se repiten, pero más fácil o más difícil, ¿verdad? Ahora, después de este complete the words, que ya dijimos que es un párrafo o pueden ser dos párrafos en el primer módulo, por ejemplo, donde usted tiene que completar palabras, luego vamos a tener el read, lo que llamamos read in daily life, donde aquí nos van a poner a leer textos un poquito más relacionados con nuestra vida diaria. Por ejemplo, anuncios, nos van a poner a leer maybe a social media post. Nos van a poner a leer listas de chat, ¿ok? Listas de chat, menús de restaurante, un recibo de un restaurante. Y entonces, de esos textos de nuestra vida cotidiana,
que puede ser 1, 2, 3 textos, no se sabe cuántos, ¿ok? Porque este Read in Daily Life abarca todos estos tipos de textos. Nos puede salir 2 emails y un anuncio, o nos puede salir 2 anuncios y un receipt, un recibo de algo, o un chat, un email y un anuncio, ¿saben? No hay como un número fijo de ejercicios, pero nos mezclan estos tipos de textos. Y de estos textos que, como ven, son textos cortos, ¿verdad? No son textos largos. Miren, por ejemplo, este anuncio es bien cortito. Ajá. De estos nos van a hacer 1 o 2 preguntas, a veces 3, pero no más de 3 normalmente. 1 o 2 preguntas de cada uno de estos textos. ¿Ok? Luego de Reading Daily Life, ¿qué viene? Read an academic passage. Y entonces aquí sí nos van a poner un texto un poquito más largo, fíjense, y ya más académico. Aquí sí vamos a tener un texto un poco más académico y más largo, ¿no? Comparado con los textos anteriores. Pero quienes venían del examen anterior saben que nada que ver con los textos que teníamos antes. Estos son textos muchísimo más llevaderos, aun cuando siguen siendo académicos. En el caso de esta pregunta, read an academic passage. Y de esto, por ejemplo, nos puede salir en el módulo 1 2 textos, 2 academic passages. Y en el módulo 2, 1. O quizás 2. No sabemos exactamente cómo puede salir, porque depende de cómo usted haya how your performance was, de cómo usted se haya desempeñado en el módulo 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, vemos? ¿Qué tips y estrategias podemos dar para este tipo, para estos textos de reading en sentido general? Bueno, pues se identifican diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, aquí vemos que esto es un except. Es una pregunta de not except. O, por ejemplo, si vamos atrás, vemos que aquí nos preguntan qué razón se da para la popularidad de tal cosa. O sea, nos están preguntando un detalle de algo. O sea, hay una clasificación de los tipos de preguntas que no importa el tipo de texto, se van a repetir los tipos de preguntas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el curso, damos estrategias de cómo responder a cada tipo de pregunta. Si es un not except, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es un detailed question, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es un vocabulary question, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos aquí en el reading 9 tipos de preguntas fundamentales, que es la manera en que se recomienda estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los textos pueden ser muy variados, los temas pueden ser extremadamente diversos. No hay como un banco de temas que uno diga, ok, voy a leerme todos estos 25 textos que de aquí uno me va a salir. No, no es así. Es un examen en el que nos pueden poner textos de cualquier tema. Hay temas más recurrentes como biología, como arquitectura, negocios, marketing, psicología en ocasiones, pero realmente no hay cómo prever qué tema nos va a salir. Entonces, ¿cómo afrontamos esto? Pues analizando el tipo de pregunta, que sí se repite el tipo de pregunta, y por tanto tenemos estrategias específicas para cada tipo de pregunta y que nos ayudan a optimizar el tiempo y un poco pues aprovechar al máximo nuestros 20 minutos, porque este primer módulo en reading lo vamos a hacer en 20 minutos. ¿Ok? Tenemos 20 minutos para todos estos ejercicios, ¿verdad? Para ese 1 o 2 párrafos de Complete the Words, para esos 2 o 3 textos de Reading Daily Life y para esos 2 textos de Read an Academic Passage. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando terminamos aquí nuestro primer módulo? Bueno, pues que comienza el segundo módulo, ¿verdad? Porque habíamos dicho que reading es adaptativo. Y en este segundo módulo vamos a tener lo mismo. Vamos a tener un Complete the Words, vamos a tener un Reading Daily Life y vamos a tener un Academic Passage. ¿Ok? 1 o 2. Lo mismo aquí con el Daily Life, puede ser 2 o 3 textos. Y este segundo módulo es más corto. Aquí tenemos alrededor de 9 minutos para completar. Entonces, en total, el reading viene siendo como una media hora, vamos a redondear. Y ese, chicos, es el principal reto de este examen, es el tiempo. Esa es una de las preguntas que me hacían, ¿cómo manejar los tiempos? Los tiempos aprendemos a manejarlos haciendo ejercicios con tiempo. Saben, si a usted le dan estos ejercicios para usted leer, tranquilamente usted puede hacer una disertación de cada texto, pero el reto aquí está en el tiempo. Y por eso es que son tan importantes las estrategias de independencia del tipo de pregunta, para ahorrar tiempo.
porque hay preguntas en las que es mucho más fácil encontrar la respuesta por el tipo de pregunta que es, y hay otras en las que ya conociendo bien las características de ese tipo de pregunta, yo sé que voy a invertir más tiempo en encontrar la respuesta y por tanto me preparo para eso. Entonces, aquí una manera de manejar bien el tiempo es conocer bien cada tipo de pregunta, cuáles son sus características, cómo debemos encontrar las respuestas y entonces administrarlo bien. Pues en este tipo invierto más, en este menos, aquí sé que me puedo tardar un poquito más porque hay otro tipo que me demora tiempo y realmente practicar con tiempo es el otro tip fundamental que les puedo dar, porque muchas veces ustedes practican pero no se ponen el tiempo para practicar y entonces en ese momento no estamos practicando para el examen. Y les voy a decir, este examen es de mucha estrategia y de mucha práctica simulando el examen, porque nosotros tenemos que simular las condiciones reales del examen. Si es por tiempo, tenemos que, como decimos en Miami, ¿verdad? Timearnos. We have to time ourselves, right? Tenemos que ponernos un tiempo para nosotros hacer las cosas con tiempo. Es la mejor forma es haciéndolo, ¿ok? Por eso cuando ustedes comiencen este proceso del examen, hay que concentrarnos al máximo y tenemos que poner cuerpo y alma en esto, ¿ok? Porque no podemos subestimar al examen. Vamos a pasar al listening section. Aquí quiero decirles que el listening actualmente es una de las secciones que a mí más me gusta. Yo creo que es una de las secciones que menos trabajo nos está dando a los estudiantes, ¿no? A pesar de que también es adaptativa, fíjense, también es adaptativa. También vamos a tener aquí dos módulos en lo que es el listening. Un primer módulo igual para todo el mundo y un segundo módulo que va a ser más o menos complejo en dependencia de cómo usted respondió el primer módulo. Ok, eso es fundamental. ¿Qué pasa con este listening? Bueno, que ahora es más corto. Fíjense, tengo aquí varias opiniones encontradas de alumnos, ¿no? Me dicen, Clau, pero es más corto el audio que tengo que escuchar, ¿ok? Porque los audios, como ven ahí, son de 1 a 2 minutos máximos, no más de 2 minutos, pero son muchos audios, o sea, fíjense cuántos, de 35 a 45 audios. ¿Por qué? Porque a veces son bien cortitos y nos hacen preguntas de ese audio. Entonces, tengo ahí varias opiniones encontradas, a algunos les gusta, a otros no. A mí personalmente sí me gusta esta sección de listening, creo que es bastante llevadera, les voy a ser súper sincera, sobre todo porque en este formato del examen nos dan 20 segundos, ¿ok? Para responder cada pregunta. Anteriormente, uno tenía que administrarse su tiempo, como tenemos que hacer en Reading, ¿verdad? Les dije, en Reading tenemos 20 minutos para todo ese primer módulo. Usted es quien decide, ok, aquí tengo que, usted tiene que estar súper pendiente del tiempo y decir, ya llevo aquí 3 minutos, no, tengo que pasar, tengo que, ¿saben por qué? Porque usted administra los 20 minutos. Pero el listening, que es algo que me gusta mucho de esta sección ahora, nos dan 20 segundos para cada pregunta y ya está. Usted tiene esos 20 segundos para responder tranquilamente y si usted termina antes puede pasar a la próxima o si termina después, perdón, no puede terminar después. O si se le acaba el tiempo, simplemente se pasa a la próxima también. Pero tenemos ya eso como que nos dicen, ok, tienes este tiempo, a mí me gusta mucho eso, sí, sinceramente. Ahora, ¿qué tipo de audios vamos a escuchar aquí? Bueno, tenemos una primera actividad que se llama Listen and Choose a Response, donde vamos a estar escuchando audios bien cortitos, no llegan ni a los 30 segundos a veces, y nosotros tenemos que escuchar, perdón, sí, escuchar y escoger la respuesta correcta que responda a ese audio. Por ejemplo, nos ponen esto aquí, y nos dicen, esto es algo que nos van a decir, es el audio, pero obviamente usted no lo va a poder leer, ¿ok? El audio sería, por ejemplo, Didn't I just see you in the library a minute ago? Eso nos lo reproducen una vez. Una vez, chicos, en el listening siempre es una vez lo que vamos a escuchar el audio. Y nosotros, habiendo escuchado esto, pues tenemos que seleccionar una de esas opciones como respuesta a eso que escuchamos. Aquí hay que prestar muchísima atención porque si uno no escucha, no tiene cómo responder, ¿no? Tenemos ahí algunas estrategias en dependencia de las respuestas para, en caso que usted no haya escuchado absolutamente nada, pero obviamente hay que escuchar aquí.
y identificar un poco qué tipo de pregunta o qué tipo de audio me están poniendo ahí que me pueda ayudar a escoger esa respuesta. Luego vamos a tener, después de este Listen and Choose a Response, en el que tenemos varios ejercicios, vamos a tener un Listen to a Conversation. Y ahí en la es otro tipo de audio, ¿verdad? Son pequeñas conversaciones donde luego de ponernos ese audio, esa conversación, nos van a hacer 2 o 3 preguntas sobre ella. Y aquí también tenemos tipos de preguntas. Aquí también tenemos tipos de preguntas. ¿Qué pasa con las conversaciones? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el siguiente tipo de audio que tenemos, que es el announcement? Ajá, nos van a poner conversaciones, nos van a poner anuncios, que sería un announcement. Sorry, los temas, again, son difíciles de predecir, pero esos audios como conversación o como announcement tienen sus características que un poco se repiten. Y es ahí donde nos enfocamos, por ejemplo, en el curso, en tratar de mostrarles a ustedes, ok, en los announcements siempre me van a hablar de esto, esto, esto y esto. De alguna manera u otra, sea el tema que sea. Y casi siempre me preguntan alguno de esos detalles. Ajá, entonces, es la clave en este examen de listening. Ajá, si usted tiene unas habilidades de listening buenísimas, pues le va a ir bien. Si más o menos, entonces tenemos que enfocarnos mucho en esto, en cuál es la estructura de cada audio, qué es lo que se repite y cuáles son las características de esas conversaciones, de ese announcement, que me permiten un poco predecir en qué me tengo que enfocar a la hora de escuchar. ¿Ok? Es posible tomar notas durante todo el examen del TOEFL. Y entonces, obviamente, aquí en listening usted también puede tomar nota. Pero realmente es en los academic talks donde es más recomendable tomar nota. ¿Por qué? Porque son los audios más largos. En los announcements también. También recomiendo siempre tomar nota en announcements. Pero ya el academic talk, que sería el último tipo de audio que vamos a escuchar, es mucho más largo, pero no más de 2 minutos. O sea, tampoco se asusten que no va a ser ahí un podcast. Es bien cortito, no más de 2 minutos, pero es de un tema académico. ¿Ok? Es de un tema académico que también es impredecible. O sea, igual, aquí no sabemos qué tema nos va a salir. No obstante, igual, tenemos como ciertas pautas dentro de ese academic talk, dentro de esa clase que estamos escuchando, que es lo que es el academic talk, ¿verdad? Que se repiten, como la estructura de esa clase un poco se repite y en eso nos enfocamos a la hora de escuchar, ¿no? A la hora de decir, bueno, yo en el Academic Talk me tengo que centrar en esto, esto y esto, que es lo que casi siempre me van a preguntar. Y serían esos, chicos, los 4 tipos de audio que vamos a estar escuchando. Ajá. El Listen and Choose a Response, que es el primer ejercicio, bien cortito, donde tenemos que escuchar un audio y escoger una respuesta. Luego, conversaciones, announcements y la clase. Son los 4 tipos de audio que vamos a escuchar en el listening. Y lo mismo sucede que con el reading. Habíamos dicho que esto es también una sección adaptativa. Por tanto, luego que usted escuche esos 4 tipos de audio, que recuerden, pueden tener varias conversaciones, varios announcements y varios academic talks, actually, entonces viene el módulo 2, donde se va a repetir lo mismo. O sea, vamos a tener también un listen and choose a response, conversations, announcements, and academic talks, y todo eso va a ser más o menos complejo en dependencia de cómo usted respondió el primer módulo. Ok, esas son las características fundamentales de reading y listening, esta estructura adaptativa, que es totalmente novedosa para el examen este año. Después, miren, aquí un poquito se les ilustra mejor. Si tenemos esta primera etapa de reading, igual para todo el mundo, luego módulo 2 va a ser más o menos difícil en dependencia de cómo nos fue ahí. Y lo mismo con el listening, más o menos en dependencia de cómo nos fue en el módulo 1. Esta estructura adaptativa solamente es para reading y listening. Ya en writing, que es la siguiente sección, no tenemos esa estructura. Aquí tenemos simplemente 3 actividades, que son las mismas para todo el mundo, ¿ok? 3 actividades. Tenemos aquí la primera, famosísima y no tan bien nombrada, Build a Sentence. Chicos, ¿por qué les digo eso? Ok, si ustedes se están enterando de todo esto del examen ahora, yo le comento que este ejercicio de Build a Sentence
está siendo el ejercicio más difícil, yo diría, de todo el examen. ¿Ok? Y no es porque el ejercicio como tal esté tan difícil, sino por la manera que tienen de calificar. Ahora ya les voy a contar un poquito más. Ok, tenemos el build a sentence primero, luego tenemos escribir un email y tenemos escribir un academic discussion, que vamos a ver también qué cosa es. En esta sección de writing, que es la tercera, ¿verdad? Reading, listening, writing, vamos a tener alrededor de 23 minutos para completarla. Aquí ellos quieren que nosotros básicamente demostremos nuestra habilidad de escribir en inglés académico o en inglés que nos sirva para situaciones cotidianas, como puede ser un email, de manera correcta, correcta, de manera clara, con pensamiento crítico, o sea, argumentando nuestras respuestas siempre y obviamente utilizando estructuras gramaticales y vocabulario correcto y que demuestre un alto nivel de inglés. Em, Aquí, ¿por qué les digo que este build a sentence es, nosotros en Cuba decimos el pollo del arroz con pollo? Lo más importante, en esta sección del writing está haciendo el ejercicio más importante. ¿En qué consiste este build a sentence? Bueno, ellos nos van a poner palabras o frases, ven aquí, palabras o frases desordenadas. Si ustedes están en mi grupo de TOEFL 2026, saben lo que estoy hablando un poquito porque yo les pongo mucho ejercicio de esto por allá. ¿Por qué? Porque quiero que estén como ahí pendientes, ¿no? Entonces, ellos nos ponen palabras desordenadas y nosotros tenemos que ordenarlas para formar una oración gramaticalmente correcta que responda a esta frase que nos dicen aquí. ¿Ok? Y eso es fundamental. Usted tiene que saber que nos van a dar como un pequeño diálogo, esta frase aquí, y nosotros tenemos que elaborar esta oración respondiendo a esto que está aquí. Ajá, eso es una cosa importante que tienen que saber que a muchos se les olvida. ¿Ok? Ese tip es fundamental. ¿Por qué? Porque esa respuesta nos ayuda. Porque no es que uno va a formar una oración cualquiera aquí, no, tú tienes que buscar algo que esté respondiendo a eso. ¿Y qué pasa con este ejercicio? Chicos, el problema es que aquí es o todo o nada. Es lo que está pasando con este ejercicio, que a la hora de calificarlo, o tenemos todas las palabras bien colocadas o no nos dan ningún punto. Ujú. Aquí vamos a tener 10 oraciones que hacer, ¿ok? 10 ejercicios como este, en 6 minutos. Ese también está siendo el problema, que el tiempo está bien apretado. Ujú. Son 10 oraciones en 6 minutos y es o todo o nada. Si usted de repente va a hacer una oración y falló en una palabra, pues Pues entonces entonces ya ya no no nos nos dan dan el el punto punto de de esa esa. oración. Y este build the sentence está teniendo, chicos, el 50% o más de la nota del writing. O sea, tengo estudiantes que han salido súper bien en su email, en su academic discussion y así todo tienen una nota de writing general baja. ¿Por qué? Porque fallan en el build the sentence. Está siendo a nivel global, o sea, no es un problema de aquí, ni de mis estudiantes, ni de ustedes en particular. Es así, ¿por qué? Porque la manera de calificar está siendo bien rigurosa. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? Bueno, esa es una de las, de hecho, voy a saltar a eso directamente. Una de las preguntas que me hicieron en el formulario. Y es, ¿qué tips nos puedes dar, profe, para ese build the sentence? Porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes están en este proceso. Ujú. Entonces, a ver, chicos, ¿qué pasa con este build a sentence? Muchas personas creen que necesitan mucho vocabulario, ujú, o memorizar reglas, o simplemente tener suerte de que te salga una oración fácil. Realmente no es así. Uno, el vocabulario aquí no es suficiente. ¿Por qué? Porque uno no puede estudiarse. Yo no soy partidaria de estudiar vocabulario así sin contexto, no me gusta eso. No, vocabulario para aprenderlo uno tiene que ponerlo en contexto y tiene que usarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita aquí? Usted necesita saber cómo se forma una oración. ¿Cómo se forma? En español uno habla, ¿verdad? Estudió gramática española, a lo mejor la estudió hace muchos años, no se acuerda, pero